Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesora. Bien, gracias. Bien. Bueno, como ya saben, el jueves sería nuestro examen, les aviso de una vez. El jueves sería el examen y hoy terminamos de ver las diapositivas que no pudimos terminar de ver la semana pasada. ¿Sale? Esperen, están abriendo las diapositivas. Erika, lo que me pediste era la semana 8, ¿verdad? Creo que es la 7 o la 9. Ahorita la reviso, Miss. Ahorita Ajá. lo... Sí, perdóname, eso que le estoy comentando ahorita a Leslie, que el examen va a ser el jueves en línea, obviamente en la hora de clase que tenemos. Como ya les había comentado también anteriormente, si les surgiera alguna duda o cosas así, para mí es muy difícil poder atenderlos después del horario de clase porque ya me voy a otra escuela y ya no salgo hasta las 8 o las 9 de la noche. Tengo clases seguidas todos los días. Entonces, como no los puedo atender y la verdad es que después de las 9 de la noche yo ya no contesto celular, pues mejor las dudas que tengan y eso las resolvemos ese mismo día haciendo el examen en línea, ¿sale? Es la semana 7. Sí, ¿verdad? Las 7. Sí. De una vez ahorita para que puedas hacerlo, ¿sale? Sí, gracias. Perdóname, es lo que te digo que, digo, sí, ahorita lo hago, pero ya hago esto, ya hago lo otro, ya voy y vengo y ya no puedo, me cuesta mucho trabajo, de verdad. Entonces, para no comprometernos, así le hacemos, ¿sale? Entonces, déjenme, abrimos. Ahí se ve la diapositiva. Sí. Ok, retomamos. ¿Se acuerdan que en la última clase estuvimos viendo lo que eran los bloques económicos? ¿Sí se acuerdan? Sí. De hecho, por ahí hay una tareita pendiente que ya la enviaste, Erika. Ya nada más me faltan los demás para enviarla. Tienen el día de hoy nada más para enviarla. ¿Salen? Bueno. Y entonces, ¿qué es un bloque económico? ¿Quién se acuerda qué es un bloque económico? ¿Cómo entienden un bloque económico? A ver, cuéntenme. ¿No? Con lo que vimos en la clase y lo que investigué para hacer la tarea, Uh-huh. un grupo de, pues, países, estados, naciones que se juntan para generar, pues, actos que impulsen sus propios países. Por ejemplo, entre ellos impulsan pues, su cultura, la economía, generan acuerdos entre ellos para que tengan aranceles preferenciales o otro tipo de requisitos preferenciales y con eso puedan aumentar su comercialización y su economía. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Para ti, ¿qué es un bloque económico? Entra. A ver, chiquita. Tú puedes, Leslie. ¿Qué es? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, pues entre países, pues no sé, no sé. Bueno, eso tiene que ver entre países. Ajá. Pero entre países podemos comercializar y comercializar no implica forzosamente que sea un bloque económico.
Acuérdense, si no, nada más vengo a que no me entiendan. Ya llegué. Híjole, ya llegó el atoto. ¿Cómo estás? ¿Por qué no andas por acá? Bien, bien, maestra. Lo que pasa es que hubo un accidente y pues ya no pude llegar. Ok, bueno. Atropellaron una cucaracha. Ándale, no, qué aparatoso accidente, por Dios. Qué aparatoso es eso. Yo creo que se va a acabar el mundo. Aguas. Sí, ya Cuídense por de eso no me dio todos. tiempo. Eres de lo peor, Alex. Bueno, ok, a ver, acuérdense que es un bloque económico, chiquitos, si no, ¿para qué venimos? A ver, Un bloque Profe, económico, lo del TEMEC. como el TEMEC, ok, a ver, Jacquelina. ya es que dije, el bloque económico, como lo dice, son bloques económicos, ¿no? Que va entrando por bloques a los países, activando su economía, ¿no? Es así como lo entiendo, que son grupos que no, son un conjunto de países que van entrando poco a poco actualizando su economía, es como lo entiendo, profe. Ok. Sí, sí, es un conjunto de países que se unifican, es decir, se hacen uno solo, se juntan para poder tener crecimiento económico, para poder impulsar la venta de los productos que ellos tienen, para poder también satisfacer las necesidades de sus habitantes, ¿no? Es decir, no solo venden, también compran lo necesario para satisfacer las necesidades de sus habitantes, pero que estas compras no les representen problemas económicos, sino que por el contrario, ¿no? Esto sea un ganar-ganar para ambos países. Entonces, eso es lo que hacen los bloques económicos, ¿no? Buscar mejorías, buscar beneficios para todos. A ver, y entonces la clase pasada nos quedamos en la Unión Aduanera, ¿se acuerdan? Vimos el área de libre comercio. Y entonces vamos con porque hay diferentes tipos de bloques, ¿no? Aun cuando todos de manera general pudiéramos decir que buscan tener el mismo beneficio, de alguna manera entre ellos también buscan la manera de estar bien. Me asusté porque veo que en la computadora dice 2,8 y dije, ¿cómo? ¿Ya acabó? Pero no, se adelantó la computadora, creo, solita. Y me dije, ¿qué pasó? Ay, no, sí me asusté, perdonen ustedes. Es que ya no vamos a tener cambio de horario. Yo creo que se cambió solita la computadora, la zona horaria. Y yo, ¿qué? Son 2,8, no. Bueno, aunque todos son los mismos bloques, o todos de manera generalizada buscan los mismos beneficios, al final cada uno de ellos tiene sus propias características, ¿sí? Las características que cada país va a elegir unirse según sus necesidades, porque pues no todos los países tienen las mismas necesidades, ¿no? Y bueno, veíamos la de libre comercio, que el TEMEC es uno de ellos, un libre comercio. La unión aduanera, sí, es otra. Una unión aduanera, pues es una etapa más avanzada que un área de libre comercio. ¿Por qué? Bueno, pues aquí el principal objetivo es superar el problema de desviación de comercio inherente al acuerdo de área de libre comercio. ¿Se acuerdan que decíamos que ahí cada quien manejaba sus aranceles y cada quien manejaba en ese sentido su misma forma de comercializar, ¿no? O sea, Estados Unidos tenía sus aranceles en el momento en el que quiso, aún con el TEMEC puesto, Telecan, pues en su momento quiso aumentar los aranceles y los aumentó, y eso no quería decir que Canadá y México lo iban a hacer sobre los mismos productos, ¿sí? Entonces, aquí los miembros de la Unión Aduanera acuerdan alcanzar tarifas conjuntas cuando comercializan con no miembros, con países que no pertenecen a esa unión. Por lo tanto, pues no hay oportunidad para que los países no miembros se beneficien de las diferencias arancelarias. Lo que pasa con el TEMEC, por ejemplo, ¿no? O sea, si China viene a querer comercializar con cualquiera de nosotros tres, pues cada uno tiene aranceles diferentes, aun cuando formemos parte de un TEMEC. Pero si fuéramos una unión aduanera, si quisiera comprarnos acero a nosotros, a Estados Unidos o a Canadá, lo haría bajo la misma tarifa arancelaria, ¿sí?
Eso es una unión aduanera. Entonces, ejemplo de ello, pues tenemos la Unión Europea. La Unión Europea sí tiene una unión aduanera. ¿Sale? ¿Hasta acá vamos bien? Niñas, niños. A ver, Sí, maestra. yo ya me perdí, Miss. A ver, mi amor, ¿dónde te perdiste? Cuéntame. En donde dijo que, o sea, cada quien elige decide qué aranceles poner y sus restricciones. y todo eso. En un mercado común, o perdón, en un área de libre comercio. Y entonces, en lo que me perdí fue cómo es que dijo cuando alguien externo a esa unión quiere o sea, importar o exportar. Para ellos, ¿cómo aplica? O sea, lo que decidieron Ellos manejan, los países que forman parte de la Unión manejan la misma tarifa o aduanera para poder comercializar con otros. Por ejemplo, si nosotros en el TEMEC fuéramos una unión aduanera y China quisiera comprarnos acero, sería lo mismo comprárselo en tarifas aduaneras. Sería lo mismo comprárselo a Estados Unidos, a Canadá o a México. ¿Por qué? Porque los tres forman parte de una unión aduanera en donde los tres tienen que darle la misma tarifa, ¿sí? Pero como nosotros no pertenecemos a eso, nosotros pertenecemos a un área de libre comercio, pues no es así. Nosotros y cada uno manejamos nuestras tarifas, ¿sí? Un ejemplo de ello es la Unión Europea. Con cualquiera de los 27 países que tú quieras comercializar, ellos forman parte de una unión aduanera, es decir, vas a encontrar la misma tarifa en cualquiera de esos 27 países. ¿Sí quedó más claro? Sí, ya, gracias. Ok, bueno. Mercado común. El mercado común, aquí vamos a tener una combinación de uniones aduaneras y le sumamos la eliminación de barreras al flujo de factores de producción. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de producción? ¿Se acuerdan? Factores productivos. ¿Qué factores hacen que produzcas? Las necesidades de Tierra, trabajo y capital. ¿Sale? Bueno. Por eso te dice la eliminación de barreras al flujo de estos factores productivos en un dado caso. Entonces, bajo este acuerdo, los Estados miembros van a acordar eliminar barreras comerciales en bienes y servicios, eliminar barreras a los flujos de capital y mano de obra, que son los factores de producción, que es capital, pues el dinero, que es la mano de obra, las personas que trabajan y que hacen posible las cosas, ¿vale? Bueno, los países miembros tienen políticas uniformes con respecto al comercio con países que no son miembros, ¿sí? Las barreras comerciales pueden ser arancelarias y no arancelarias. También se eliminan las políticas de protección como son los subsidios. Al tener éxito, los países miembros generalmente armonizarán algunas micropolíticas como las regulaciones sobre prácticas monopólicas y anticompetitivas. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver lo de los bloques, yo les decía que muchas veces cuando los países forman parte de un bloque económico, dependiendo de cuál fuera, tenían que ceder un poquito de su soberanía? Dentro, bueno, de entrada sí ubicamos lo que es soberanía. el apoyo común, el apoyo entre países, por decirlo así. No. A ver, Soberanía es una persona que tenga más grande, más poder. no, tampoco. No. Andrés Manuel apenas, sí vieron la noticia de que Estados Unidos, bueno, uno de los partidos, el Partido Republicano, dijo que iba a determinar que los grupos armados, los narcotraficantes, eran terroristas. Quería proponer que se declararan como terroristas para generar una invasión. Y entonces el presidente Andrés Manuel dijo que no lo iba a permitir porque México era un país libre y soberano. ¿Sale? No, no va por la tranquilidad. ¿Han visto las materias de derecho internacional público y privado? ¿No?
No, todavía no. Bueno, Mis- la soberanía, dime, te lo iba yo a decir. dime, Que dime. somos un país soberano porque podemos elegir a nuestro propio presidente y a nuestros diputados y senadores y, bueno, podemos elegirlos, no son impuestos, ¿no? Por ahí va. Básicamente es porque efectivamente sí, tenemos la libertad de elegir a nuestros gobernantes, pero más que la libertad únicamente para elegir a nuestros gobernantes, es porque somos un país libre de decidir cómo nos vamos a gobernar, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes que van a imperar en nuestro país? Nadie, absolutamente nadie puede venir a decirnos qué hacer o qué no hacer en el país, siempre y cuando sea ajeno, obviamente. En este caso, este tema de una invasión por declarar un grupo terrorista es atentar precisamente contra la soberanía, pero buscan mediante el medio de establecerlos como terroristas, porque hay una ley que se declaró en donde después del atentado de las Torres Gemelas, mientras sean grupos terroristas los que están atentando contra otra nación, se supone que tiene esa nación el derecho de ir y plantar su dominio militar, como en este caso, ¿no? Por eso buscan declarar a los grupos de narcotráfico como terroristas, porque mientras no sea así, ellos no pueden hacerlo. Y el atentar contra la soberanía de un Estado, sea cual sea, es incluso un conflicto o es un causal de un conflicto bélico, es decir, de una guerra, atentar contra la soberanía de alguien, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Sí, ya entendí la parte de la soberanía, perdón. ¿Sí? Entonces, la soberanía es decir, a ver, mi país es un país libre y soberano. Es soberano porque ningún país, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese China, llámese como se llame, puede venir a decirnos qué ley imponer, qué hacer con nuestro sistema judicial, qué hacer con nuestras elecciones, qué hacer con nuestros gobernantes, qué hacer con ello. Nadie nos puede decir, ¿sí? Es soberano porque ningún país, pero tampoco ninguna otra nación, ningún organismo internacional, llámese ONU, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese Cámara de Comercio Internacional, llámese Organización Mundial de las Aduanas, ¿cómo se llame? Tampoco puede venir a decidir en México cómo se va a gobernar, cómo se va a operar, cómo se va a comercializar. Eso es ser soberano, ¿sale? ¿Ya nos quedó claro a todos? ¿Sí? ¿Dudas? Ok, entonces la soberanía es que puedas elegir libremente tu decisión. Ajá. Puedas como país elegir libremente cómo vas a gobernarte, cómo vas a decidir quién va a ser tu presidente, qué sistema judicial vas a llevar, si vas a cambiar o actualizar tu ley, si vas a derogar algunos artículos, sin que nadie meta las manos, sin que nadie te obligue a hacer nada. ¿Sí? Eso es ser soberano, ¿ok? Por eso ven que cuando hablan de un Estado libre y soberano, luego aparece la imagen de una mujer y esa mujer trae un velo blanco y trae, ajá, exactamente, y la forma en la que viene, su lenguaje corporal, todo eso, habla precisamente de esa libertad y de esa soberanía en cuanto a la legislación. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, ya no. Ok. Erika, Alexis, Angelina, Diana, ¿no? ¿No hay dudas? No, profesor. Ok, bueno. Entonces decimos que regresando al tema, yo les decía, es que muchas veces los países, cuando forman parte de un bloque económico, tienen que ceder parte de su soberanía, parte, no toda, parte. Y están conscientes. ¿Por qué hablamos de eso? El mercado común precisamente te está diciendo, porque tienen que eliminar barreras comerciales, porque tienen que manejar, dice, los países miembros tienen políticas uniformes con respecto al comercio con países no miembros, ¿sí? Se eliminan políticas de protección como subsidios.
armonizan estos países algunas micropolíticas como regulaciones sobre prácticas monopólicas y anticompetitivas. Están trabajando en conjunto para poder manejar las mismas políticas comerciales, para poder manejar de la misma manera una comercialización que les permita a los países miembros tener o proporcionar los mismos beneficios. Por eso ceden un poquito de su soberanía, porque las políticas las realiza cada país basándose en sus necesidades, en sus legislaciones, en sus beneficios, etcétera. ¿Sí? Entonces, a ver, yo quiero pertenecer a este grupo, pues ni modo, voy a tener que ceder un poco de esa soberanía y acceder a las políticas que proponga el grupo, ¿sí? Aun cuando yo considere que no del todo son benéficas para mi país. Si quiero pertenecer a ese grupo, tengo que ceder, ¿sí? Obviamente, si voy a ceder, es porque vienen muchos otros beneficios atrás de que me van a beneficiar muchísimo, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Dudas, chiquillos? ¿O ya se fueron? No, No, maestra. ¿No? Pensé que te había sido auxiliar a la cucaracha. No, ya no, ya levantaron el cuerpo. Ya sobrevivió. Muy bien. No, de veras que no. Pero bueno, a ver, entonces el mercado común es un bloque que todavía tiene un poquito más de esa sumisión en cuanto a ceder un poco de la soberanía, ¿sí? Sin embargo, repito, bueno, claro que lo hacen porque al final hay ciertos beneficios que ellos pueden adquirir como país y que si bien en algunas cosas pueden perjudicarles, bueno, en otras, muchas otras, les pueden beneficiar. Y obviamente, pues, ¿qué es lo que buscamos todos? Pues buscamos un beneficio económico, ¿no? Como países buscamos la parte en la que alguien nos pueda sumar para que nuestro país crezca económicamente. Buscamos la parte en donde podamos generar ventas de nuestros productos, pero también que las compras que generemos no sean abusivas y que por el contrario nos puedan ayudar mucho. ¿Sale? Bueno, la unión económica. Las uniones económicas combinan todos los aspectos del mercado común, pero también coordinan la política económica. Los países miembros forman instituciones económicas conjuntas para este propósito. Un ejemplo es la formación de la Unión Económica de la Unión Europea. La Unión Europea es una fusión, se podría decir, combinando la Unión Económica, la Unión Aduanera también, porque también ellos manejan eso, ¿sí? Entonces, si los países miembros acuerdan adoptar una moneda única, la llamaremos la Unión Monetaria. En el caso de la Unión Europea tienen la eurozona, es decir, ellos solamente van a manejar el euro para operaciones comerciales, ojo. Cada país tiene su propia moneda, pero para operaciones comerciales de índole internacional, pues todos los países miembros van a manejar el euro, ¿sí? Todos la van a manejar. ¿Dónde consiste en que miembros de la Unión Europea pues adoptan el euro como su moneda, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Uy, se sintió. Ah, estás tú con la piernita, ¿verdad? Sí, con razón. Bueno. Ay. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los bloques económicos? Forzosamente tendría que haber, ¿no? Tendría que haber ventajas y desventajas como en toda comercialización. Siempre existe. Bueno, pues los beneficios y desventajas del bloque económico dependen de cómo los Estados miembros tomen el acuerdo. Es decir, esto depende mucho de cuando negocien los países formar parte de un bloque económico, a qué acuerdos van a llegar ellos. Todos obviamente van a buscar su beneficio, sin embargo, en algún momento todos llegarán a un acuerdo, aunque para unos eso implique pues tener alguna desventaja, ¿sí?
¿Dudas hasta acá? No. ¿Cuál sería la desventaja? Ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, una desventaja que yo veo así muy grande sin entrar todavía en la lectura, pues es básicamente eso, el ceder parte de tu soberanía. La soberanía es lo más benéfico, lo más fuerte que tienen los países. En caso de que haya un estado que representa el único o algún país. Que no estén de acuerdo en algún trato o en alguna ley, o sea, como... Sí, o sea que, digamos, se supone que todos los países, por claro que siempre cada vez se reúnen. En caso de que haya, no sé, 3, 4 países que no estén de acuerdo a lo que se pacta ahí. ¿Qué llega a pasar? Bueno, de entrada tenemos que saber que uno de los principios de los bloques económicos o de las uniones o tratados o acuerdos es que ningún país lo puede hacer obligado. Todos deben de hacerlo convencidos de que es lo mejor, como cuando te casas, que nadie te tiene que obligar, ¿sí? ¿Qué pasa si cuando te vas a casar resulta que dices, ay, no, sí está re feo, ya no quiero casarme estando ahí en el altar? Te vas y renuncias a firmar el acuerdo, ¿sí? Pasa al mismo, no te pueden obligar, ¿sale? Si tú, A mí sí me obligaron, profe. ¿sí te obligaron a firmar un acuerdo o a casarte? Sí, me obligaron a que me case. Ni modo, pues tú porque quisiste y te dejaste, porque tú eres un ser libre y soberano. Es que soy obediente. Ah, eso es diferente, por obediencia, pero esa obediencia tú acataste tenerla, entonces sigue siendo parte de tu decisión. No te obligaron. Tu soberanía te permitía decir no quiero y te ibas. Entonces, aquí pasa lo mismo. Ningún país puede estar en contra de su voluntad firmando algún acuerdo o algún tratado. ¿Sí? Ninguno. Si en algún momento deciden que no les conviene, bueno, pues dicen que siempre no y se van. Antes de firmar. Una vez firmado y hecho todo el proceso. ¿Por qué? Porque firmar un tratado, un acuerdo, lleva un protocolo. No es nada más de llegar y hacer la firma y ya, lleva un protocolo, lleva ciertos pasos. Llega un momento en los pasos en los que tú dices, como país, no me beneficia, no quiero acceder, no quiero hacerlo y te puedes retirar, ¿sí? Pero vas analizando todo. Pues hasta ahorita la verdad es que no sucede porque al final estos acuerdos se hacen porque entre las personas se buscan, ¿sí? Los países se buscan y dicen, a ver, a mí me interesa hacer un acuerdo, un tratado, un bloque con tal, ¿sí? Y me interesa porque ya lo analicé, ya lo estudié y ya vimos que tendríamos estos beneficios, aun cuando tuviéramos estos temas perjudiciales, los beneficios son mayores y entonces queremos hacerlo. Y entonces se buscan antes para platicar lo que necesitan hacer, ¿sí? Entonces, pues se supone que Alexis se tuvo que haber casado así, primero se buscaban solitos y luego ya decidían que siempre sí, y pues al final ya me dice que no hay, Alexis, de veras contigo. Bueno, entonces tenemos, cada tipo de bloque comercial tiene una exposición diferente a cada país miembro. Además, los factores económicos fundamentales como la estructura económica, las condiciones competitivas, el avance tecnológico, la flexibilidad laboral afectan el resultado de la cooperación. Entonces acá podemos decir que también cuando tú perteneces a un bloque económico, pues tienes que analizar mucho este tipo de factores que ya hemos visto, que ya hemos conocido, que ya hemos analizado, y no solo para el tema de realizar, por ejemplo, un acuerdo, ¿no? Sino para realizar comercializaciones, hemos visto que necesitamos investigar muchas características de los países. Bueno, algunas de las ventajas, ¿cuáles son? Pues precios más bajos y productos más variados. La eliminación de aranceles va a conducir a que el consumidor pueda tener precios más bajos, ¿sí? El libre flujo también aumenta el acceso a una variedad más amplia de bienes, lo que les decía. Pues no solo buscamos vender, también buscamos que nuestros habitantes tengan una variedad respecto a los productos que nosotros no podemos producir.
pero que sí puedan tener acceso a ellos mediante la importación, pero que esta importación sea bajo los pactos tratados, que en este caso nos ayudarían con la eliminación de aranceles o de algunos de los procesos administrativos, que en automático pues va a reducir el precio del producto. Entonces, como consumidores nos beneficiamos de esa parte. Entonces, una ventaja para los países pues es tener este acceso, ¿sí? Mercado más grande, pues las empresas pueden aumentar sus ventas a otros países miembros sin preocuparse por la protección. El mercado más amplio les permite aprovechar las economías de escala, ¿sí? ¿Qué es una economía de escala? Que va creciendo a base de la... Por ahí va, por ahí va. A ver, ¿qué es una economía de escala? ¿Quién tiene por ahí también un dato? ¿En qué va basada a diferente público? No, pero a ver, sigan. ¿A poco no han visto economías de escala? Jacqueline, Erika, Diana, ¿saben qué es una economía de escala? Yo no, mis. ¿No? Ok. Cuando los países exportan, es beneficio en muchos puntos para los consumidores, para el país y sobre todo para la empresa que está realizando la exportación, ¿no? Pero en este caso, una de las mayores ventajas que tiene un exportador, una empresa exportadora, es que accede a la economía de escala. Es decir, va a acceder a tener mejores precios para sus productos, en este caso materias primas, en este caso estamos hablando de insumos necesarios para manufacturar un bien, y entonces, como tiene mejores costos porque maneja volúmenes grandes, pues obviamente esto va a verse impactado en la utilidad o las ganancias. Pero no solo accede a precios más bajos, sino que también va a acceder a algo que se llaman procesos productivos más avanzados, que le permitirán reducir tiempos al momento de manufacturar. Esto es bueno, pero por supuesto que es bueno. Es súper bueno, ¿por qué? Porque al final, pues obviamente si tú antes te tardabas para producir 1000 camisas 10 horas, a lo mejor hoy solo te vas a tardar 5, porque estás accediendo a procesos productivos, estrategias productivas más avanzadas, ¿sí? Súmale materias primas más baratas, más económicas, y súmale entonces también procesos productivos que te eliminan tiempos. ¿Qué va a pasar con esa empresa? Pues que obviamente sus utilidades van a empezar a crecer. Acceder a economías de escala a grandes rasgos, podemos decir que es eso. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Los que están conectados van bien? Sí, maestra. Ok, bueno. Entonces, eso es parte de las ventajas. Como van viendo, pues obviamente el exportar, pues está beneficiando mucho a las empresas, pero también a los países. El pertenecer a un bloque económico, pues ayuda mucho a esta introducción de las empresas a mercados exteriores. Bueno, otra de las ventajas de un bloque económico es que impulsan las inversiones directas, ¿sí? En las economías de mercado común y unión, el capital fluye libremente, lo que alienta a las empresas a aumentar la inversión y crear puestos de trabajo en algunos países miembros. Pues buscamos inversiones. Ya vieron, por ejemplo, en el caso de México, la inversión que hizo Tesla para México, cuántos augurios económicos está trayendo en estos últimos días. ¿Cuántos beneficios estamos viendo que va a tener? Obviamente por el tipo de empresa que es, pero también por el tipo de negocio que se está haciendo. Entonces vemos que México tiene augurios muy fuertes para poder crecer económicamente en los próximos años, ¿sí? Entonces, obviamente, pues el impulsar inversiones directas, que es una inversión directa, bueno, pues es cuando entre particulares llegan a un país a invertir su propio capital.
¿sí? Para generar algún negocio, alguna venta, etcétera. Entonces, obviamente, nosotros estamos siendo beneficiados de alguna manera. Acceso a capital más barato y abundante bajo una unión económica, las empresas pueden aprovechar los países miembros que tienen mercados financieros más desarrollados. Pues sí, esto obviamente también se ve relacionado de alguna manera con el tema que les estaba comentando de el acceso a las economías de escalas, ¿sí? Fomentar la especialización, pues el aumento de comercio permite una mayor especialización, por lo que los países miembros desarrollan industrias mucho más eficientes. Aquí ya estamos viendo todavía más beneficios. Los países, las empresas que acceden a todo esto, obviamente se empiezan a especializar y lo que les decía con el acceso a las economías de escala, tienen procesos productivos más eficientes que les permiten ahorrarse muchos tiempos perdidos que a veces ni siquiera los vemos como tal, pero que realmente existen, ¿sí? Otro beneficio, pues disminuyen el poder del monopolio a medida que aumenta la competencia, acceder a mercados internacionales, pertenecer a un bloque económico, te hace eliminar los monopolios, y es que los monopolios muchas veces son muy dañinos para las economías, ¿sí? Si tú tienes una libre competencia, ¿qué pasa? Bueno, pues que esos competidores tienen que buscar darte un precio justo, tienen que buscar darte también calidad en su producto para que sean los elegidos, para que tú decidas estar con ellos. Si no es así, pues muy difícilmente tú vas a poder decir que sí vas a comprarles a ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos competencia como consumidores, nos beneficiamos porque vamos a acceder a mejores cosas. El efecto positivo sobre la abundancia de conocimiento y la transferencia de tecnología. En un mercado común, o lo que se denomina como unión económica, el capital y los trabajadores profesionales se mueven libremente entre los países que son miembros, lo que va a permitir un efecto positivo en cuanto al conocimiento y la tecnología. Pues es que si ya no tienes barreras y si ya no tienes algún método que te impida entrar a otro país, pues obviamente va a poder fluir todo lo que es tecnología y todo lo que es conocimiento de una manera más fácil. Entonces los países empiezan a tener más acceso a esa tecnología y los países salen de un mundo de ignorancia, se puede decir, y salen a poder ocupar tecnologías, a poder ocupar elementos que les permitan acelerar procesos, que les permitan crecer económicamente, ¿sale? Bueno, insumos intermedios de mejor calidad. Esto se debe a que los factores de producción pueden entrar y salir libremente de los países que son miembros, como los mercados comunes y las uniones económicas, ¿sí? Cuando hablamos de esto, entonces decimos que los factores de producción, bueno, no sé si han visto, me imagino que sí, que ya vieron lo que son las teorías de comercio internacional con las que empezamos, las teorías de los factores de producción. Casi todas esas teorías, la teoría de David Ricardo, la teoría de Adam Smith, casi todas esas teorías se basaban precisamente en hablar de cómo los países necesitaban generar un flujo mayor en cuanto a los factores de producción para poder acelerar sus economías. Y bueno, pues es que esos teóricos no estaban lejos de la realidad, porque hasta la fecha todos buscamos que esos factores de producción se sigan moviendo entre los países de manera fácil, de manera económica también, para que no nos afecte a los consumidores al momento de adquirir un producto, ¿sí? Bueno, otro punto, minimizar el potencial de conflicto entre los miembros. Los miembros que anteriormente competían pueden adoptar políticas mutuas que les sean favorables, ¿sí? Obviamente todos vamos a buscar beneficiarnos, pero también como países tenemos que aprender a ceder para generar beneficio entre todos. Aumentar el poder económico brinda a los miembros una posición de negociación más fuerte sobre políticas y acuerdos comerciales, porque juntos forman un frente unido. Es decir, ya no solo es México. Hablamos que si pertenece a un TEMEC, estás hablando de 3 países. Uno solo, se hacen uno solo esos 3 países. Y en teoría se puede decir que visualmente para el mundo ya no es México solo. Si tienes algún conflicto comercial, estás teniéndolo con los 3 países, ¿sí? Por eso dicen aumenta su poder económico, aumenta su poder frente a acuerdos comerciales, etcétera, ¿sí?
Ofrece nuevas oportunidades para el comercio y la inversión. Los países que son miembros se benefician de la inversión interna y aumentan oportunidades comerciales. Es decir, aumentan la forma en la que nosotros podemos empezar a comercializar con otros países. Para nosotros, entonces, invertir en un país en el que forma parte de un bloque económico, pues nos va a dar una mayor certeza hacia nuestra inversión, ¿sí? ¿Hasta acá van bien? ¿Tienen dudas? No, Miss. ¿No? De momento siento que hablo como lorito y que me voy como hilo de media, dijeran por ahí, y me pierdo. Entonces, bueno, espero que hasta acá vayamos bien y que no haya ningún problema. Bueno, también el crecimiento de los países miembros tiende a extenderse a otros miembros. La expansión económica en un país miembro aumenta la demanda en otros miembros. Lo que les decía, al final se supone que cuando los países forman parte o se vuelven uno mismo, pues obviamente estamos hablando de tener, pues, un mejor impacto, un mejor crecimiento, porque se supone que uno de los principios también de la unión en acuerdos y tratados internacionales precisamente es la solidaridad entre los países miembros. Ser solidarios entre ellos es parte importante de esto, ¿sí? Obviamente, pues ya vimos muchas ventajas también, tendríamos que analizar pues las desventajas, ¿no? Bueno, dentro de las desventajas también que pudieran presentarse por ser parte de un bloque comercial, nosotros podemos decir que ya que en algunos casos genera beneficios, como ya les había dicho, algunos países se pueden ver más beneficiados que otros. Hay una lista de debilidades de bloque comercial, por ejemplo, cierre de una industria nacional, el aumento de una competencia crea ganadores y perdedores. Si las industrias nacionales no son competitivas, salen del mercado y entonces en automático va a aumentar el desempleo. El peligro es aún mayor si muchas industrias no son competitivas y absorben una fuerza laboral significativa. ¿Saben? A México le pasó eso cuando ingresó en lo que era el Telecán con Carlos Salinas de Gortari. Hubo una empresa, no sé si recuerdan que es que ustedes son chiquitos, bueno, ya que le a lo mejor se acuerdan, sí, yo no me acuerdo bien de eso, pero una empresa que se llamaba Calzado Canadá o Zapatos Canadá, que incluso hoy lo sigue distribuyendo Coppel, pero pues ya pues a una mucho menor escala, ¿no? Zapatos Canadá tuvieron su apogeo muy fuerte y en México, en todo México, era un boom, ¿no? Utilizar Zapatos Canadá era lo que todo el mundo quería, era lo que todo el mundo peleaba, ¿no? Y habían modelos para niños y modelos para adultos y había una variedad inmensa, ¿no? Y Zapatos Canadá pues era un monstruo del calzado en México, ¿no? Zapatos Canadá tuvo muchos problemas, pero el que totalmente lo derrumbó fue la entrada de el Temec, que en ese caso, que en ese tiempo era el Telecán. Porque empezaron a haber más competidores. Canadá empezó a generar un monopolio, ¿sí? Pero, pues empezaron a haber muchos competidores. No fue la causal directa de la bancarrota de Zapatos Canadá. De hecho, hubieron otros factores aparte de eso, un error que cometieron con un diseño que le pidió, no me acuerdo si era Nike o Adidas, cometieron un error ahí, lo cual no les dio el auge que ellos querían a nivel internacional, que buscaban, mejor dicho, a nivel internacional. Entonces,
bueno, fueron varios puntos, pero uno de ellos fue precisamente la entrada, ¿no? La entrada de estos países. Y es que también los chinos empezaron a entrar con zapatos a México, pero esos zapatos eran de contrabando, no eran productos bien pasados, porque existe un arancel muy alto para los zapatos, la industria del calzado. Entonces los chinos, al ver esto, no les convenía, que hicieron, bueno, lo empezaron a meter por debajo del agua también. Y empezaron a generar pues ventas de calzado mucho más económico. Luego vienen los competidores derivados del Temec, del Telecan. Y entonces obviamente hubo industrias nacionales que no lo soportaron y que mejor quebraron. Ejemplo, Calzado Canadá. Repito, no fue lo único que les pasó, traían otros problemas, pero como que fue, digamos que el tiro de gracia, la gota que derramó el vaso, etcétera. ¿Sale? Y eso pasa cuando entran a bloques económicos muy fuertes. Muchas de las industrias nacionales no están preparadas para competir y tienen que cerrar, se tienen que ir, ¿sí? También otro de los puntos es que existe una mayor dependencia económica. El desempeño económico entre los países miembros está interconectado. La crisis económica es un miembro que se extiende a otros países. El impacto es aún más amplio debido al tamaño significativo de la economía del bloque comercial. Los ejemplos incluyen las crisis de deuda en Grecia, en Italia y en España, que requirieron en algún momento la intervención de un Banco Central Europeo para poder manejar esta crisis. La intervención fue para evitar que el impacto de la crisis se extendiera hacia otros países pertenecientes al bloque. También tenemos la pérdida de la soberanía estatal. El bloque comercial toma decisiones para otros miembros, puede entrar en conflicto con los intereses económicos internos de algunos estados. Además, las decisiones pueden favorecer a los países que son miembros con un tamaño más significativo para la economía. De alguna manera les está tocando también el tema que les decía de la soberanía. Se pierde un poco de esa soberanía. Entonces eso hace que los países de alguna manera se vuelvan vulnerables hacia los demás y generan una dependencia económica también. También empiezan a desconfiar, de cierta manera. Empiezan muchos conflictos. Entonces, bueno, puede ser, vamos así. De hecho, por ejemplo, en el Temec hace mucho también había conflictos por el tema de que, pues, muchas veces no se cumple con lo pactado, ¿no? Y tienes tiempos para cumplir con lo pactado, con lo que se supone que tú dijiste que ibas a hacer en un determinado caso, ¿no? Entonces, bueno. ¿Hasta aquí vamos bien, hijos? ¿Tienen dudas? No. ¿No? Tampoco los que están conectados, ¿verdad? No, Miss. Bueno. Bueno, saca a relucir también la diversión comercial, es decir, el bloque comercial distorsiona los beneficios del comercio mundial. Las empresas ineficientes dentro del bloque aún pueden sobrevivir y están protegidas de la competencia de empresas que son más eficientes fuera del bloque. Aquí tenemos también problemas para las empresas, volvemos a lo mismo. El acceder a un bloque comercial no siempre beneficia a todo el país. Y es que pues tenemos que entender que siempre una decisión puede tener beneficios para unos y perjudicar a muchos otros, ¿no? Al tomar este tipo de decisiones, los bloques, bueno, los países, los representantes de Estado, lo que hacen es obviamente analizar todo esto, o al menos tendrían que hacer, analizar todo lo bueno, todo lo malo que pudieran traer para el país, para entonces poder generar una decisión mucho más asertiva. Quizá no la mejor decisión, porque al final toda inversión siempre va a traer pues un problema, ¿no? Al final toda decisión siempre va a traer algún problema que no nos va a beneficiar siempre. Entonces aquí tendríamos que analizar mucho, bueno, los representantes de Estado tienen que analizar realmente si esto es bueno o es malo, ¿sí? Y represalias de terceros países, pues para proteger sus economías es probable que otros países que se vean afectados por esta unión lleguen en su momento a generar pues sus propios bloques comerciales en donde ellos puedan defender sus posiciones frente a otros bloques y se desate pues lo que en algún momento hemos llegado a conocer como pues guerras comerciales, ¿no? Entonces obviamente pues todo tiene su beneficio, todo tiene su desventaja y al final se tienen que analizar. Pero la realidad es que son mayores las ventajas, hasta la fecha han sido mayores las ventajas, hablando económicamente.
¿sí? Porque obviamente, bueno, pues ya viene un tema de obsolescencia programada, viene un tema de contaminación, viene un tema de pérdida de identidad cultural, porque pertenecer a bloques económicos significa también pertenecer o formar parte de la globalización en mayor escala. Entonces, bueno, obviamente, pues también vienen otros puntos que nos pudieran perjudicar. Pero al final, pues cada país va a analizar bajo qué tipo de unión, bajo qué tipo de bloque le conviene más estar para poder sacar beneficios y para poder resaltar sobre los países. ¿Sale? Bueno, vamos a checar. El día jueves, entonces nosotros tendríamos nuestro examen, chiquillos, ¿sí? El día jueves estaríamos teniendo nuestro examen acá. Esta vez, obviamente, el examen pasado fue fue un proyecto. Esta vez va a ser examen en plataforma, escrito. ¿Sí? Y bueno, pues les pido que por favor cumplan con las tareas que tienen ahí pendientes. Si ya pasó la fecha, pues ya no tiene caso que la suben. Acuérdense que una vez pasada la fecha, pues ya no hay recepción de tareas atrasadas. Si no, bueno, pues súbanlas como la que estoy viendo para esta fecha, ¿sale? Para el día de hoy que tienen que terminar. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Mis. Van a venir los temas que están a partir de la semana 6, ¿sale? Estrategias de mercado internacional, la exportación, licencias, tipos de exportación, y ahorita lo de los bloques económicos. ¿Sale? Sí, sí ubican, entonces, ¿de dónde a dónde vamos a tener examen? Y dijo, La semana 6. sí, mis. ¿Sale? Bueno, chiquillos, pues si no tienen algo más que preguntarme, todo les quedó claro. Les agradezco mucho, que tengan una bonita tarde, provecho a quienes vayan a comer. Buen día. Gracias, hijos. Gracias.